Noches a todos. Hoy es lunes 16 de febrero 2026 y estamos en nuestro segundo encuentro sincrónico del curso de modelos y paradigmas de programación para la maestría en computación para el desarrollo de aplicaciones inteligentes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de Computación. Voy a compartirles mi pantalla. Bueno, entonces voy a empezar por aquí, precisamente porque, pues para que, de acuerdo a lo que vimos la vez pasada, nos vamos a ir guiando por este cronograma, ¿cierto? Entonces, en principio, todos ustedes, o la mayoría, ojalá, ya han empezado a ejecutar todas esas actividades, desde el 2 de febrero hasta el 4 de febrero, las iniciales, desde el 5 de febrero hasta el 8 de febrero, estos videos que tienen que ver con en general de qué se trata el curso y por los paradigmas por los que vamos a pasar, pero alrededor de esto no va a haber quizzes ni nada, sino que empieza cada modelo a partir de ese momento. Lanzamos una tarea que el análisis de un lenguaje de programación, hay una encuesta por allí para que ustedes digan con qué lenguaje de programación van a trabajar. Ese empezaba el 9 de febrero, termina el 12 de abril, y encontraron una actividad que se repite módulo a módulo, que tiene que ver con este taller, pero esa actividad es un recorderis de que estamos trabajando en ese taller. No lo dejen todo para el final, vayan trabajando en ese taller, pero no hay entregas parciales que ir haciendo, solamente hay recorderis con esa actividad que aparece allí. Ya la quité, ya no es de, ya había una que llamaba de evaluación, no es de evaluación, es una actividad formativa, es decir, simplemente una actividad de recuerden que estamos trabajando en esto, y cada que terminamos un paradigma, entonces debería revisar el lenguaje que usted está analizando a la luz de ese paradigma, para que después no le quede al final la tarea toda para hacer al final. Y empezó el 9 de febrero, o sea, el lunes pasado, y toda esta semana, a trabajar en lo que era la introducción al modelo declarativo, lo que son las variables declarativas, lo que es procedimientos y registros, que tiene 3 videos, y lo que es semántica del lenguaje núcleo. Y en principio, aquí estamos hasta ayer, ojalá habiendo visto videos y habiendo pues leído el libro, si es el caso, pero digamos el principal recurso que tienen es unos videos para ir dando ejemplos y el libro para ir ratificando lo que hay allí. Bueno, y el ambiente de programación para ir corriendo cosas si las quieren ir corriendo. Y hoy entonces nos encontramos aquí porque hoy, digamos, hoy es el día oficial de entrega de la primera actividad quiz, que es un quiz sobre lo que esos videos decían. Pero antes del quiz está pensado esta reunión para resolver todas las dudas que ustedes tengan alrededor de lo que vamos a hablar hoy, de lo que se va a evaluar, de lo que hay en los videos que han visto, mejor dicho. Entonces, abro esta reunión para que me pregunten lo que quieran preguntar de lo que han visto en los videos, leído en el libro, sobre el tema para hoy. Puede preguntar al que quiera, levanta la mano. Bueno, Julián Fernando. Hola, profe. Rompa el hielo. Sí, sí, señor. Bueno, yo tenía dos consultitas, profe. Por aquí tengo apuntada una. Cuando se estaba pues viendo el tema de valores y tipos, se habla pues del tema de la jerarquía de los tipos. Ajá. Y dentro de la jerarquía pues se mencionaba de que, digamos, los tipos se van ordenando de forma jerárquica mediante inclusión de conjuntos. Yo me estaba preguntando que si esa es la única forma que hay, porque pues a mí personalmente me parece una forma muy natural de organizar los tipos, pero entonces no sé si haya de pronto otras formas adicionales a esa del ordenamiento de la jerarquía. Típicamente no, de esto me estaba hablando, ¿cierto? Sí, sí, correcto, sí, señor. Eso. Entonces, digamos, cualquier lenguaje de programación de alguna manera los ordena, pero como desde que existen, como casi todos tienen clases y objetos y esas cosas, entonces
han oído hablar de la jerarquía de clases, de pronto en sus lenguajes. Entonces tiene mucho que ver con esto, con que los tipos naturalmente se organizan en jerarquías y las jerarquías corresponden como a subconjuntos de valores. Eso es típico que todo lenguaje lo hace así, siempre lo hacen así, y es una manera natural, como tú dices, de organizarlos. Ok, vale, perfecto. Bueno, mi otra duda, y de pronto aquí sí no sé cómo haríamos, y es que en el video de los ejemplos de, de la ejecución de los procedimientos, en el que se analiza el tema del alcance estático, el primero creo que, o sea, me quedó muy claro, porque pues digamos que es como muy sencillo, pero el segundo ejemplo en el que se hace la invocación del procedimiento, la verdad le di 2 y 3 vueltas y al final dije no soy capaz. Entonces Bueno, le quería listo. preguntarle, Vamos a verlo con calma, vamos a verlo con calma. listo, profe, Vamos, muchas gracias. vamos a verlo con calma. Pero entonces, a veces para responder una pregunta, prefiero poner un contexto porque no sé si todos están situados en el mismo sitio, ¿sí? Ok. Entonces voy a poner algo de contexto. Eh, en estas, digamos que lo que ustedes han visto videos del modelo declarativo tiene que ver con esto que está aquí, que es, bueno, esta primera parte esta primera serie de transparencias que tienen que ver con lo que vamos a hacer. Realmente aquí lo importante es que todo modelo tiene una sintaxis, una semántica, y que la semántica que vamos a utilizar en este curso se llama semántica del lenguaje núcleo, o, o lo que llaman, esperen un minuto, que por aquí había unas semánticas. Bueno, es como decir cómo funciona en la máquina, el lenguaje. Hay otras semánticas más sofisticadas en computación, que son la semántica axiomática o la semántica denotacional o la semántica lógica, pero la semántica más utilizada para describir cómo funciona un lenguaje de programación se llama la semántica operacional o la semántica con una máquina virtual. Eh, en este curso, entonces, vamos a estudiar los conceptos de programación a través de un lenguaje de programación que se llama Z, pero en ese lenguaje tenemos una pequeña parte del lenguaje que se llama el lenguaje núcleo, y lo que hacemos es realmente estudiar los conceptos de programación a través de lo que sucede con cada uno de los conceptos nucleares del lenguaje de programación. Bueno, entonces, un lenguaje núcleo tiene unos datos básicos que él maneja, que son los valores y tipos que me estaba preguntando ahorita, y tiene unas instrucciones básicas que en nuestro caso van a ser como 8, ahorita las vemos, y tiene otro poco no de instrucciones que no son básicas y que por no ser básicas, entonces ellas se explican diciendo cómo se traducen al lenguaje básico o al lenguaje núcleo. Y esas expresiones hay de dos tipos de traducciones que llaman abstracciones lingüísticas y traducciones que llaman azúcar sintáctico. Bueno, de todo eso hay allí. ¿Por qué la pregunta de, ¿cómo es que te llamabas? Julia, profe. La pregunta inicial es muy concreta, pero no me voy a ir por las ramas, pero voy a llegar a ella, y es lo de los procedimientos. Entonces, el lenguaje, entonces el lenguaje tiene esas cosas. En esta primera parte decía que había 4 tipos de semántica, la que vamos a hacer aquí es la semántica operacional. Pero luego viene una serie de conceptos fundamentales, de pronto ahorita volvemos sobre ellos si alguien me pregunta, que es lo de qué son las variables declarativas. Alguien preguntó en el foro, yo respondí en el foro, y después no hubo más preguntas al respecto. Pero entonces hay un concepto fundamental en el modelo declarativo, que es que tenemos un almacén donde se guardan valores. Esos valores se guardan en unas variables que se llaman variables declarativas, y que su propiedad principal es que una vez una variable de esas obtiene un valor, no puede cambiar de valor. Y eso hace que también se puedan comportar como una cosa, variables de flujo de datos. Pero ese concepto de variables de flujo de datos se va a ver mejor cuando veamos concurrencia, porque aquí como no tenemos concurrencia,
entonces no vamos a poder ver bien eso del flujo de datos todavía. Ahora viene, ¿cuáles son los valores con los que trabaja el lenguaje de programación? Pues tiene valores, típicamente los lenguajes de programación trabajan con un tipo de valores que son los números. No hay lenguaje de programación que no traiga números, todos traen números. Otro tipo básico en los lenguajes de programación son los registros, y ya van a ver que los registros abarcan muchos tipos de datos, y otro tipo de datos son los procedimientos. Muchos lenguajes de programación no tienen los procedimientos como datos. O sea, un procedimiento no es un valor, sino un procedimiento es algo que se escribe, que es como una categoría especial del lenguaje, pero no es un valor. En el modelo declarativo, los procedimientos también son datos. Y hay otros que tienen lenguaje de programación, pero que no nos interesan para este curso. Ahora, los números por lo general se dividen en enteros, flotantes, a veces hay otros, y los enteros. Y entonces, en este caso, por ejemplo, miren que los caracteres son un subconjunto de los enteros. Y eso tiene que ver con la forma como se codifican los caracteres en un lenguaje de programación, que los caracteres se codifican con código ASCII, del 0 al 128 o del 0 al 256, son los caracteres básicos de cualquiera de estas máquinas. Entonces, los caracteres aquí son un subconjunto de los enteros. Los registros en nuestro lenguaje se caracterizan por tener una etiqueta y varios campos. Y cada campo tiene un nombre y tiene un valor. Y un nombre y está asociado a una variable declarativa. Dentro de los registros hay unos especiales en los que los nombres de los campos son 1, 2, 3, y entonces a esos se les llaman tuplas, porque sus campos no son, digamos, nombre, edad, sino sus campos son 1, 2, 3, o sea, son como el campo 1, el campo 2 y el campo 3, que son como las tuplas. Entonces, pues, a los registros que son de esos campos se llaman tuplas. Dentro de las tuplas hay unas muy particulares que se llaman listas, y dentro de las listas hay unas muy particulares que son las listas, las cadenas de caracteres, porque las cadenas de caracteres son listas de caracteres. Como aquí está el tipo lista y aquí está el tipo carácter, la cadena son listas de caracteres. Perdón un minuto que aquí me sonó algo como si alguien estuviera tratando de entrar y tengo que dar la entrada un segundo. No, pues no sé por qué eso no es. Ya sigo contigo. Entonces voy entonces, fíjense que un valor especial del modelo declarativo son los procedimientos. La pregunta de Julián tiene que ver con los procedimientos. ¿Pero con qué tiene que ver con los procedimientos? Porque más adelante, pues se dice cómo se construyen valores, cómo se escriben los números. Pero los números se escriben, ustedes están acostumbrados, se escriben con los dígitos. Cuando son negativos tiene esta virgulilla atrás, cuando son flotantes tiene un punto, y con la notación científica pues tiene el elevado a la algo, ¿no? Un dato muy importante en nuestro lenguaje de programación son los átomos. Los átomos aquí son cualquier cadena caracteres que empieza por minúscula, es un átomo. O sea, recuerda que empieza por minúscula es un átomo, esto es un átomo, esto es un átomo, ¿cierto? O cualquier secuencia de caracteres entre esta comilla y esta comilla también son consideradas un átomo. Hay dos átomos muy particulares que son true y false. Hay dos átomos muy particulares que son true y false. True también es un átomo y false también es un átomo. Raúl. Profe, yo entendí que los procedimientos son como esas cláusulas. No sé si es que estoy mal. Los procedimientos son como ¿cuáles cláusulas? No, espérate. Vamos. Para mí son cláusulas léxicas, o sea, lo que determina un ambiente contextual. Entonces, un score.
Ok, entonces, espere, vamos por, ya casi llegó. Julián Fernando, ¿me iba a preguntar algo? Sí, profe, ahí me surgió una duda y no la tengo apuntada, pero ahora que estamos revisando esto, vuelve otra vez a surgirme. Y es porque dentro de la clasificación los booleanos están como al mismo nivel de los átomos y utilizan átomos para poder definir sus valores. Eh, Porque realmente los booleanos son constantes, son true y false, ¿cierto? O sea, son dos constantes, eh, digamos, en algunos lenguajes son 0 y 1, aquí son el átomo true y false. Eh, de hecho, esto es en el lenguaje núcleo, en el lenguaje grande, de pronto true va a ser 1 y false va a ser 0 también, pero tienen que distinguir, los booleanos son dos valores, y los tienen que distinguir de alguna manera, y aquí decidieron que fueran dos átomos, que se llamaban true y false. Ok, listo, profe. Es una decisión como de diseño del lenguaje. Eh, Raúl, voy ahorita con los procedimientos. Los registros, entonces, son cosas como esta. Una etiqueta, aquí dice persona, que tiene entre paréntesis varios campos. Cada campo tiene una etiqueta, otra etiqueta, y asociada a cada etiqueta hay una variable declarativa. O sea que un registro y una etiqueta normalmente es un átomo. Entonces un registro tiene un átomo como etiqueta y átomos como nombres de los campos. Y asociados a los nombres de los campos hay variables declarativas, que es decir, donde van a quedar almacenados valores. Pero otro ejemplo de átomo, de registro sería este. La etiqueta de persona y el campo se llama 1 y el campo se llama 2. Cuando los campos se llaman con números, 1, 2, uno podría dejar de escribir los nombres de los campos y escribir así, persona X1, X2, sin nombres de campos. Y entonces ahí es donde dice se parecen tuplas. Las tuplas, pero las tuplas realmente por debajo están escritas así. Entonces cuando las cosas se escriben de una manera, pero por debajo son de otra, a eso se le puede llamar azúcar sintáctico. Entonces, por eso aquí dice, las tuplas son azúcar, y son azúcar porque las tuplas son realmente registros. Las tuplas pueden tener etiquetas extrañas, como esta etiquetica que es este pipe, o este numeral que hay aquí, y esas tuplas son especiales en el lenguaje, porque las tuplas hechas con esta etiqueta pipe se llaman listas, y deben tener dos argumentos, dos campos. El campo 1, que es cualquier cosa, y el campo 2, que debe ser a su vez una lista, para que todo esto sea una lista. Esta es una tupla con dos campos, 1 y 2, y esta no tiene por qué, esa no representa nada particular, solamente es un ejemplo de tupla. Y hay dos átomos, o hay un átomo muy particular que se llama nil, que representa a su vez la lista vacía. Las listas, entonces, esto representa la lista vacía, o es el pipe con dos cositas, la primera y la segunda. Bueno, como son 1 y 2 los nombres, se pueden quitar y se pueden no poner los nombres de los campos, y por eso son tuplas también las listas. Otra manera de escribir es esto mismo, la tupla que se llama pipe con campo H y campo T, con la variable H y la variable T en la tupla, se puede escribir así, H a esta barrita T. A esa barrita se le suele llamar en programación declarativa cons, porque el primer lenguaje de programación declarativo fue Lisp, un lenguaje funcional, y en Lisp el constructor principal de listas se llamaba cons, para construir listas. Y de ahí en adelante, cada que uno hace listas, el constructor de listas se llama cons en cualquier lenguaje de programación. Entonces aquí el constructor es este de aquí y se llama cons. Si yo quiero hacer la lista que tiene 1, 2 y 3, la puedo escribir así con corchetes aquí, corchetes a izquierdo y derecho, pero esa lista es lo mismo que la lista que empieza por 1 y sigue luego por la lista que empieza por 2 y sigue luego por la lista que empieza por 3 y sigue luego por una lista vacía. Y eso es lo mismo que escribir así, porque el constructor de listas es un constructor que asocia a la derecha.
O sea que todas estas notaciones son idénticas. Y esas son para las listas. Y las cadenas son listas de caracteres. Entonces, por ejemplo, yo quiero escribir la cadena E igual a MC al cuadrado. Eso realmente se convierte en la lista 69, 61, 109, 109. Cada uno de estos 69, 61, 109, 99 son el código de E, de igual, de MC, de aquí del exponente del 2, son los códigos de cada uno de esos. Luego, cualquier cadena de caracteres en este lenguaje OZ es una lista de caracteres, una lista de enteros. O sea, los caracteres también son como azúcar. Si usted llegara a ver la A, es porque hay un azúcar que la escribe, pero en general, como no vamos a usar esos azúcares, vamos a ver listas de caracteres, listas de enteros. Dime, Julián. Sí, profe, una pregunta. Ahora que estamos trabajando en el ambiente de desarrollo con OZ, ¿hay alguna forma de que una vez nosotros hayamos escrito el código, podamos ver la traducción al lenguaje núcleo? Sí, señor. Sí, señor. Un minuto, yo lanzo aquí. Ese es como mi editor. Entonces voy a ir aquí a curso, grandes ideas, modelo iterativo, ejemplos aquí. Va a traer uno de estos, no sé qué tendrá por aquí adentro. Entonces, aquí tengo un poco de cosas escritas en OZ, pero lo que quiero mostrar es que si usted coge un pedacito, esta línea, por ejemplo, la escoge, y aquí en el menú de OZ, y en OZ le dice, por aquí hay un core syntax, y le dice core syntax, la región que subrayó, ¿sí? Entonces aquí abajo le aparece, entonces, como no había puesto el declare aquí esto completo, aquí abajo le aparece la traducción. Esto mismo, fíjense, aquí dice F igual proc, aquí está el lenguaje núcleo. ¿Sí, Julián? Ah, listo, profe. Pues sí, en ese caso, pues incluso creo que es lo mismo, o sea, creo que no hizo mayor cosa porque pues No, es lo claro que mismo. sí, claro que no, claro que sí es lo mismo, no es lo mismo. Porque aquí decía F igual proc, Ah, ok, sí, 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 sí. Sí. proc FXR, o sea, ya no es lo mismo. Ah, ok, sí, 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 señor, tiene razón, correcto. Listo, ¿Sí? profe, gracias. Bueno, Sí, sí, sí. entonces voy a seguir aquí con este. No hizo mayor cosa, pero sí hizo una cosita. Porque, y entonces viene el dato, uno de los más importantes del modelo creativo, los procedimientos. Entonces, ¿qué es un procedimiento? Un procedimiento es un valor, así como cuando yo escribo 38, eso es el número 38. Cuando yo escribo proc, este peso es que decir que, o sea, yo quiero hacer una analogía, aprovechando que tengo esto aquí, voy a hacer una analogía aquí. Si yo escribo X, si yo escribo 2 o 28, ese es el número 28. Pero si yo quiero darle nombre al número 28, entonces yo puedo decirle sea X igual a 28. Bien, pero yo puedo escribir 28. Puedo escribir 28 más 35. Y no estoy obligado a que se llame X, se llame Y y hacer X más Y. Yo puedo decir 28 más 35. Lo mismo sucede con los procedimientos. Mi procedimiento, yo quiero crear un procedimiento sin nombre. Entonces yo, este pesito, este signo de peso aquí dice, no le estoy poniendo nombre.
pero a un procedimiento hay que ponerle argumentos, entonces estos son Y1 hasta Yn, entre corchetes quedaron Y1 hasta Yn, y aquí hay una D que es el cuerpo del procedimiento. Entonces todo procedimiento tiene unos argumentos y un cuerpo. Los argumentos vienen entre corchetes y el cuerpo. Ahora, este cosito que hay aquí viene un pesos porque la sintaxis va a permitir, ya voy a contestar, la sintaxis va a permitir que ahí haya otra cosa, como una E, ponerle un nombre. Entonces, cuando solo le quiere poner nombre, pone pesos, y cuando le quiere poner nombre, le pone un nombre de un identificador de variable. Dime quién me iba a preguntar. Sí, profe, es que no me queda muy claro ese signo pesos, igual lo voy a preguntar ahora, en la diapositiva, en la cuarta, dice que puede cambiar cualquier declaración en una expresión, pero no sé si es como una manera de codar como un comodín ahí para luego ingresar a otra cosa. Me queda, no sé si lo podemos mirar ahora con otro ejemplo. Sí, señor, ya lo vamos a mirar, okay. Ya lo vamos a mirar ahorita. Ya lo vamos a mirar ahorita. Pero digamos, de hecho, venga, le explico algo de una vez con este ejemplo que había aquí. Aquí arriba yo había cogido, creo que había cogido este, declare f igual a proc pesos xr igual a x por x. Y había dicho, quiero saber qué significa el lenguaje núcleo. Entonces él dijo, eso declare f in proc f xr r igual a x por x. Entonces fíjense que aquí el procedimiento es un procedimiento sin nombre. Pero así como un 38, yo le puedo decir f igual 38, x igual 38. Aquí le dije, sea f igual a este valor. Entonces lo que está diciendo esto es, cuando yo le digo f igual a este valor, es equivalente a que usted haya dicho que el nombre de su procedimiento era f, que sus argumentos eran xr y que esto era su cuerpo. Entonces, de alguna manera, esta f que está aquí afuera, cogió el valor de lo que iba aquí adentro, que no le habíamos puesto nombre. Entonces, eso es lo que quiere decir que ese signo pesos reemplaza algo. Es decir, el signo pesos es, ahí se devuelve algo. Lo que pasa es que cuando está el peso solito, entonces ahí se devuelve algo, pero no tiene nombre. Pero ahí seguro que hay algo. Porque esto crea un procedimiento sin nombre, con parámetros x y r y con cuerpo esto, calcular en r al cuadrado de x. Entonces, esa es la idea del pesos, que el pesos, y lo vamos a usar después de otra manera. Yo ahorita te muestro un ejemplo, bueno. Pero voy a seguir con la idea inicial que era, que me preguntó Julián sobre los procedimientos. Entonces, un procedimiento es un valor, así se crean los valores de procedimiento, pero también se pueden crear con un nombre. Yo les puedo poner un nombre desde el principio. Si yo les pongo un nombre desde el principio, es como si hubiera dicho, no, a este procedimiento sin nombre, le voy a poner este nombre con este igual, y x igual a esto, lo que hago es ponerle un nombre al procedimiento. ¿Sí? Entonces, a uno le gusta ponerlo así, porque así, esa analogía con un valor entero es una manera de crear procedimientos, así como se crean los enteros, así como se crean otras cosas, así se crean procedimientos. Y se le pone nombre por medio de una asignación. A esta variable asignémosle este valor. Así como puedo decir a x igual a 28, puedo decir x igual a este procedimiento. Y entonces el procedimiento queda con ese nombre. Cuando uno usa así directo, es como si uno se saltara el hecho de que en el lenguaje núcleo lo que hay es esto, y lo que hay es asignación. En el lenguaje núcleo no hay, eso no es parte del lenguaje núcleo. Esto es algo que es una abreviación de hacer esto. O sea, cuando uno escribe esto, realmente es una abreviación para no escribir esto. Bueno, entonces ahí ya sabemos crear procedimientos. Entonces, ¿qué es entonces es un procedimiento? Pero la pregunta de Julián era sobre la pregunta de Julián, lo que tiene que ver con los ejemplos, profe. Con la semántica del lenguaje, ¿cierto? De cuando se crean procedimientos.
con esto de libres, ligadas y esas cosas, ¿cierto? Sí, pues sí, en los ejemplos finales hay dos. Uno en que se evalúa el alcance estático y el otro en el que se evalúa cómo se ejecuta en la máquina abstracta la declaración la invocación de un procedimiento. Como, Ese primero, ese como creo es, que sin ¿cierto? problema. Bueno, Ese, listo. Pero entonces espere porque pues como hay tantos, podemos, listo, no, sí. espere, como hay tantas personas aquí, entonces no quiero, o sea, no quiero llegar allá tan rápido sin que antes de pronto aparezcan preguntas como han ido apareciendo preguntas aquí, ¿sí? Pero yo sé que vamos a llegar allá. Listo, profe. Eh, eh, entonces, hasta aquí estábamos en lo que iba a ser los valores y los valores. Entonces, nuestros valores principales en nuestro lenguaje de programación son los registros y son los procedimientos. Entonces, ¿por qué en un lenguaje de programación como estos declarativos, los registros y los procedimientos son los tipos básicos? A veces ellos no son los básicos en los lenguajes de programación que ustedes conocen, pero aquí sí es básico un procedimiento y es básico un registro. Y fíjense que eran más, los números, los procedimientos, los registros son los básicos, ¿sí? No es básico el string. El string es una lista de caracteres, no es un tipo básico, ¿sí? No es básico el booleano es un átomo, y un átomo es un registro que tiene solamente una etiqueta. Entonces, como que en esa jerarquía, lo que son básicos son los números, los registros y los procedimientos. Los números, pues, todo lenguaje de programación trabajamos con números, los números sirven para modelar miles de cosas. Los registros y los procedimientos. ¿Por qué los registros y por qué los procedimientos? Entonces, porque con los registros podemos construir cualquier estructura de datos, las listas, los árboles, las colas, los grafos, cualquier estructura de datos se modela con registros, sin problemas. Pero además, si los registros están bien soportados en el lenguaje de programación, como estos modelos declarativos, los registros se convierten en una manera de programar simbólicamente. Y entonces, un lenguaje de programación que facilita la creación, la exploración y la manipulación de los registros es un lenguaje que provee la posibilidad de programar simbólicamente. Y eso lo vamos a explorar durante los talleres. Y con los registros uno puede modelar otras técnicas como la programación orientada a objetos, el diseño de interfaces gráficas y la programación basada en componentes. Todo eso es basado en el concepto de registros. Entonces los registros son un concepto muy poderoso como concepto de programación y como tipo de programación. Y los procedimientos, entonces uno se podría preguntar por qué un procedimiento como tipo básico. ¿Por qué, por ejemplo, las funciones no son un tipo básico? ¿O por qué no los objetos son un tipo básico? Entonces, los procedimientos son más sencillos que los objetos. Entonces, como son más sencillos que los objetos, los consideramos como más básicos, porque son más sencillos. De hecho, en este curso vamos a ver cuando damos orientación a objeto, que los objetos terminan siendo un procedimiento. Entonces, vamos a ver que los procedimientos sirven para modelar los objetos. O sea, es más básico un objeto, un procedimiento que un objeto. ¿Sí? Aunque uno pueda empezar en abstracción en el lenguaje de orientación a objetos, empieza con una abstracción muy alta de objeto, pero realmente por debajo hay algo más sencillo que un objeto, que es un procedimiento. Ahora, ¿por qué no las funciones? Porque los procedimientos, uno en programación hace cosas que las empaquetan en un procedimiento y que no quiere que devuelvan nada, solo quiere que se hagan, quiero que haga estas cuatro cosas, no quiero que me devuelva nada. Entonces, eso es un procedimiento. Ahora, yo digo, quiero que haga estas cuatro cosas y que lo último que haga sea devolverme esto. Eso también se puede empaquetar en un procedimiento. O sea, un procedimiento es, con un procedimiento puedo definir funciones también, pero con una función no puedo definir procedimientos. Entonces, los procedimientos son más sencillos que las funciones, son más sencillos que los objetos, pero con ellos puedo modelar tanto objetos como funciones. Entonces, por eso se considera que los procedimientos son más básicos para modelar cualquier cosa que los objetos o que las funciones. Entonces, esos son nuestros datos básicos. El lenguaje con el que vamos a trabajar, el lenguaje,
está el lenguaje núcleo? Ya lo pasé. ¿Dónde está el lenguaje? ¿Dónde está el lenguaje? Estoy por allá. No. Que no encuentro un lenguaje núcleo, ya lo voy a encontrar. A ver. Aquí estaba aquí atrás. Entonces, el lenguaje núcleo. Listo. Entonces, el lenguaje declarativo solo tiene estas 7 instrucciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 instrucciones. De esas 7, 5, 8 instrucciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 instrucciones. De esas 8 instrucciones o declaraciones que se llaman aquí, 5 son, llamémoslas, declaraciones sencillas y las otras son declaraciones un poco más complejas, que realmente llamamos declaraciones que se pueden suspender o declaraciones que no se pueden suspender. Esas declaraciones en el lenguaje núcleo, entonces, son estas 8. Fíjense que no hay ninguna declaración para crear procedimientos, como tampoco hay para crear números, porque los números son valores. Y lo que hay es una manera de crear valores, es decir, a un identificador de variable, igualarlo con un valor. En ese momento se crea un valor cuyo nombre va a ser este. Y aquí ahí es una invocación al procedimiento, que dice, coja un nombre de algo que sea procedimiento e invóquelo con unos valores. Esa es la manera de invocar procedimientos. Bueno, estos son las 8 instrucciones. Resulta que cuando uno tiene unas instrucciones o unas declaraciones, alguien me tiene que decir cuál es la semántica, qué pasa cuando yo ejecuto un skip, qué pasa cuando yo ejecuto una declaración seguida de otra, qué pasa cuando yo ejecuto un local, qué pasa cuando yo ejecuto esto. Eso es lo que se llama la semántica del lenguaje núcleo, entender qué pasa cuando yo ejecuto cada uno de esos. Entonces, cuando yo voy a ejecutar cada uno de esos, entonces me tienen que decir qué pasa. Entonces dijimos, la manera de decir qué pasa es vamos a decir qué le pasa a la máquina cuando yo ejecuto cada instrucción o cada declaración. Pero entonces me preguntas, ¿y cuál es la máquina? ¿Qué es la máquina? Resulta que la máquina abstracta está hecha de 2 cosas. La máquina abstracta está hecha de un almacén de variables de asignación única o de variables declarativas que se llaman, y está hecha de una pila semántica. En el almacén de variables lo único que hay son variables y valores, variables con sus valores, o variables sin valor, que son variables sin ligar. Puede haber variables sin ligar o variables ligadas a un valor. Eso es todo lo que hay en el almacén de asignación única. Y una vez una variable toma un valor, no puede tomar otro. ¿Quién me preguntó algo? Yo, profe, hay variables declarativas, pero ¿y las celdas también estarían ahí en ese almacén? No, en el modelo declarativo no hay celdas. Es que en la primera parte del curso, la de introducción pasamos por todos los paradigmas, para mostrarles como el lenguaje desde el principio, toda su utilidad. Pero ahorita nos vamos a centrar en el modelo declarativo. Y en el modelo declarativo todavía no hay celdas. No hay celdas. Las celdas van a aparecer cuando lleguemos al modelo con estado.
Entonces, por ahora no hay celdas, ¿listo? Listo, profe. Bien. Entonces, en el modelo declarativo solo hay variables con su valor, variables con su valor, o variables sin valor porque no le han puesto valor. ¿Listo? Y eso es el almacén de variables. Y hay una cosa que se llama la pila semántica, que es el espacio donde están las instrucciones que se están ejecutando. Y es una pila porque, recuerden, una pila... En una pila, no sé si para todos es eso, pero les recuerdo, una pila es una estructura, una pila es como una cosa donde uno va poniendo cosas. Entonces yo puedo poner algo aquí, por ejemplo, poner un 1. Entonces ya lo puse en la pila. Pero ahora quiero poner algo más, por ejemplo un 2. Entonces lo voy apilando, por eso se llama una pila. Luego quiero poner, no sé, el símbolo más. Entonces ahí voy apilando cosas, ¿cierto? Esto es una pila donde yo voy poniendo cosas. ¿Qué es la pila semántica? Es donde yo voy poniendo las instrucciones que hay que ejecutar. Y entonces, para explicar la semántica del lenguaje núcleo, entonces lo que se hace es definir qué le pasa a la máquina en función de sus dos componentes, que son el almacén y la pila semántica. Entonces, como esos son los dos componentes de la máquina, entonces se dice que el estado de una máquina en ejecución tiene dos componentes, que son la pila semántica y el almacén. Entonces, este ST es la pila semántica y este sigma es el almacén. O sea, toda computación lo que hace es ir pasando de un estado a otro, a otro, a otro, a otro. Resulta que al principio la máquina no empezaba a ejecutar, entonces la máquina tiene un programa es una declaración, una sola, un programa es una declaración, pero acuérdense que una declaración tiene una declaración puede ser de muchas maneras, ¿no? Una declaración puede ser un skip, o puede ser una declaración que está compuesta de dos declaraciones, o puede ser una declaración local, o puede ser una declaración de un identificador de variable igual a otro identificador de variable, o puede ser identificador de variable igual a un valor, o puede ser un if, o puede ser un case, o puede ser una invocación al procedimiento. Cualquiera de esas 8 formas puede tomar una declaración. Entonces, un programa es una declaración. Como las declaraciones pueden ser bien compuestas de otras 2 declaraciones que pueden ser a su vez compuestas de más declaraciones, o sea, realmente una declaración es un programa. Entonces, cuando uno va a empezar a correr un programa, lo empieza a correr con la pila semántica vacía, o sea, lo único que hay en la pila semántica es el programa que voy a correr, y este es como el ambiente en que lo voy a correr, no hay ambiente, y esta es el almacén, que al principio no hay nada en el almacén. Y entonces, ¿qué significa ejecutar un programa? Significa coger el primer elemento de la pila semántica, al principio solo hay uno, y ejecutarlo. ¿Qué significa ejecutarlo? Significa hacer lo que hay que hacer con él. Y entonces lo que vamos a hacer ahorita es decir, ¿qué pasa? Como solo hay 8 tipos de declaraciones, entonces uno dice, ¿qué pasa si la que hay en la pila semántica arriba es una declaración de esta forma? ¿Qué pasa si es una declaración de esta forma? Y de cada una de las 8 formas tenemos que decir qué pasa. Si yo digo qué pasa con cada una de las 8 formas, ya dije qué pasa con cualquier programa, porque ningún programa sale de ahí. Todos los programas están hechos con esa sintaxis. Entonces, cualquier programa se le puede dar semántica diciendo cómo se le da semántica a cada una de las instrucciones del lenguaje núcleo. Eso es lo que significa semántica del lenguaje núcleo. Y entonces lo que empieza a ver aquí es cómo los estados, qué nombre le dan a los estados de la pila semántica. Entonces dicen una pila semántica está ejecutable si todavía puede realizar etapas de computación, está terminada si está vacía, o está suspendida si no está vacía, pero tampoco puede realizar una etapa de computación. Acuérdense que todo esto nació de una pregunta de Julián, diciéndome que quería entender cómo era que funcionaban los procedimientos, pero me es difícil explicarlo
directamente, aunque yo sé que él ya había leído muchas de estas cosas, sin saber si todos han entendido. Entonces me gusta pasar para que me vayan preguntando si tienen alguna pregunta. O para que vayan ustedes mismos diciendo, ah, sí, yo entendí ya eso, ah, sí, por allá pasé. Espero no ser muy repetitivo en que diga, ah, lo mismo que dijo en los videos. Estoy tratando de explicar, de dar respuesta a una pregunta. Entonces, la máquina abstracta tiene eso y cada declaración corre en un ambiente. Entonces, aquí van a explicar qué es un ambiente. Un ambiente, como la máquina tiene identificadores de variable, entonces un ambiente lo que dice es cada identificador de variable con qué valor está asociado. Cada identificador de variable está asociado con un valor. Entonces, un ambiente es cada identificador de variable con qué valor está asociado. Y los ambientes se pueden crecer o se pueden reducir con operaciones de restricción y extensión. Y a partir de esa abstracción, se puede explicar qué hace la máquina abstracta. ¿Qué tiene la máquina abstracta? Un almacén y una pila semántica. ¿Cómo funciona la máquina abstracta? Funciona a partir de la declaración con el ambiente vacío y el almacén vacío. ¿Y qué hace? Lo que haga según las instrucciones que vaya a ejecutar. Entonces le dicen, si la primera ejecución que encuentra, la primera declaración que encuentra en la pila semántica era skip con cualquier ambiente, entonces pasa a lo siguiente. Y entonces se lo explicaron ahí. Y si la que encontraba era una declaración seguida de otra en un ambiente, entonces lo que sucede es que él dice, ejecutar esta declaración es equivalente a como a desestructurar como a dividir esa instrucción en ejecutar la primera de primero y por debajo, cuando acabe esa, ejecuto la segunda. Y cuando acabe esa, ejecuto el resto de cosas que había ahí. Y así son todas las reglas para definir la semántica del lenguaje núcleo. Entonces, la hay para cada una de las declaraciones. Para local, entonces aquí dicen cómo se crea qué hace, cómo se ejecuta la declaración local, y en esta es donde uno crea, le pone, este local es el que crea nuevos ambientes, ¿sí? Y crea nuevas variables en el almacén de variables. Entonces, con local se crean variables declarativas. Con la asignación, ya sea de un identificador con otro o de un identificador con variable, es como se asignan valores en la ¿cómo se llama? En el almacén declarativo. Alexander. Cristian Alexander. Sí, profe, tengo una duda, no sé si de pronto sea muy trivial, pero hay, por ejemplo, en algunas diapositivas a veces me enredo, por ejemplo, cuando dice, hay una X mayúscula y entiendo que es el identificador de variable. Luego va a apuntar a un valor, pero en medio del valor dice un X1. Entonces, me confundo porque el X1 lo entiendo también como si fuera un identificador de variable, pero según lo que vemos ahorita es como si estuviera haciendo referencia al valor, simplemente que lo llamo X1. ¿Estoy bien o...? No, entonces, espere. Entonces vamos. Ahí estoy enredado. Entonces vamos, sí. El lenguaje de programación es OZ, ¿cierto? Este que está aquí, En este lenguaje de programación, todas las identificadores de variables tienen un nombre que empieza por mayúscula. Siempre. Todo nombre empieza por mayúscula. Esos son los identificadores de variables. Bien. Digamos, cuando se describe la sintaxis del lenguaje núcleo, entonces aparece un ángulo X y el ángulo que cierra. O sea, estoy escribiendo. Cuando yo escribo este angulito, un valor, aquí no importa si es mayúscula, no importa lo que escriba. Y esto, entonces lo que quiero decir es que todo esto es un identificador de variable. Solo que para no poner un nombre X mayúscula o X no sé qué, entonces le dicen X, identificador de variable. Y cuando es con valor, muchos dicen, esta es como la sintaxis para escribir valores,
y aquí uso la sintaxis para escribir identificadores de variable. ¿Sí? Esa es con angulito, con angulito. Cuando escribo X mayúscula igual 5, entonces este señor es un identificador de variable también. Y aquí también se refiere a un identificador de variable también, porque en el lenguaje núcleo, mire, cuando uno definió el lenguaje núcleo, entonces estos son identificadores de variables, Más o menos, no sé si logré explicarte bien. Sí, profe, no, ya lo entendí. Muchas gracias. Bien. Entonces, íbamos en que para cada instrucción hay una regla de qué le pasa a la máquina cuando la ejecuto. Y así es como hablo de la semántica de mi lenguaje de programación, que es decir, qué es lo que le pasa a la máquina cuando la ejecuto. Entonces, hasta aquí vamos en skip, las fáciles, pero resulta que ahora vienen 3 instrucciones, hay otras 3 instrucciones que son el if, el case y que son 3 instrucciones que esta por ejemplo, invocación de procedimientos. Entonces, esas 3 instrucciones son un poquito más complicadas de describir. ¿Por qué? Porque utilizan estructuras de datos más complicadas, como los registros o como los procedimientos sobre todo. Entonces, antes de poder explicar qué le pasa a la máquina cuando se invoca un procedimiento, primero hay que explicar qué es un valor de tipo procedimiento, qué es lo que él guarda por dentro. Entonces, aquí van a decir que guarda un valor de tipo procedimiento. Entonces, la idea fundamental es que un procedimiento va a guardar, si me entra X y Y, ¿qué tengo que hacer con eso? Hacer X más Y o sumarlo, restarlo, multiplicar, lo que quiera hacer con esas cosas. Eso es lo que va a guardar. Pero entonces, un procedimiento tiene como argumentos y cuerpo, ¿cierto? Y entonces, o sea, un procedimiento, valores. Un procedimiento dijimos que tenía eso. Un procedimiento tiene argumentos y cuerpo. Eso es lo que tiene un procedimiento, argumentos y cuerpo. Entonces, ¿qué hay en el cuerpo? En el cuerpo, por lo general, hay operaciones o cosas que uno hace con los argumentos. Por ejemplo, cojo Y1 y se lo sumo a Y2, se lo resto a Y3, Eso es lo que dice el cuerpo, ¿cierto? O sea, el cuerpo tiene una declaración que dice qué hacer con unas variables. Pero a veces el cuerpo menciona a estos de aquí y a veces menciona unos que no están ahí. Entonces, lo que uno se pregunta es, y cuando menciona algo que no está ahí, entonces ¿dónde fue definido? Y entonces aparece el concepto de alcance léxico y alcance estático que me estaban preguntando al principio Julián Fernando. Entonces uno tiene que entender que qué significa que un identificador esté ligado o esté libre en una declaración. Entonces un identificador está ligado en D si X está definido dentro de D, ¿cierto? Pero si no está definido dentro de él, entonces está libre. Entonces, en una declaración local, por ejemplo, en un case o como argumento de una declaración de un procedimiento, o sea, X debe estar en una declaración local, en el patrón de una declaración case, o como argumento de una declaración de un procedimiento. Si no, no está ligado, está libre. O sea, cuando no está ligado, está libre. ¿Y para qué sirve saber si un identificador está ligado o está libre? Porque cuando a mí me van a ejecutar, por ejemplo, miren este procedimiento. Se llama lower bound, tiene X y Z. Por ahora no le pongo atención a esta interrogación. Esta interrogación es una marca inocua en el lenguaje de programación que se inventaron para poner una interrogación a las identificadores de variables que van a funcionar no como entrada, sino como salida, como que donde se va a devolver algo. Pero por ahora no le pongan atención a eso. Tiene dos entradas, X y Z, y él pregunta si X es mayor o igual que Y,
entonces en Z ponga X, y si no, entonces en Z ponga Y. Pero la pregunta que usted se puede hacer aquí es, ¿de dónde salió la Y? ¿Quién es Y? Entonces, Y es un identificador de variable que está libre aquí. ¿Por qué está libre? Porque no está declarado en ninguna parte. En cambio, X está declarado aquí, Z está declarada aquí. Luego, yo sé en este cuerpo, en esta expresión, yo sé quién es X, es este de aquí. Yo sé quién es Z, es este de aquí, pero no tengo ni idea quién es Y. Eso quiere decir que Y está libre aquí adentro. Aquí. ¿Sí? Entonces, dentro de proc, ¿cierto? Pero si yo miro solamente el if, sin mirar lo que hay, solamente la frase if tal cosa, en if esta X pues no está declarada, Y tampoco está declarada, y esta Z tampoco, esta X tampoco, todas son libres. O sea, la expresión if tiene 6 ocurrencias libres, una de X, una de Y, y dos de X, dos de Y y dos de Z. ¿Mm? En cambio, X y Z dentro de proc, X y Z están declaradas. Entonces, por lo tanto, esta X y esta Z son ligadas, y esta Z y esta X, y esta Y es libre dentro del proc. ¿Sí? Y entonces, ¿de dónde voy a sacar el valor de Y si algún día tengo que ejecutar eso? Entonces, eso es lo que vienen a decir aquí. El valor de Y lo tengo que buscar en los ambientes. Y entonces empieza a explicar a uno en estas transparencias cómo se producen qué pasa cuando alguien crea un procedimiento. Pues cuando alguien crea un procedimiento, se crea una parejita. Y esa parejita tiene, por un lado, quiénes son los argumentos y cuál es el cuerpo, y por otro lado tiene una cosa que llama el ambiente contextual o la clausura. Esa es la clausura de este procedimiento. ¿Qué hay en el ambiente contextual? Dice, pues el ambiente contextual tiene que estar con quién estaba asociado Y en el caso anterior cuando definieron ese procedimiento. Si no está asociado con nadie, ese procedimiento no se puede ejecutar. Pero si está asociado con alguien, entonces aquí se va a guardar y ese procedimiento se va a poder ejecutar. Eso es grosso modo lo de los procedimientos. Entonces, lo que estaba preguntando, así va a poder ir a donde estaba preguntando, ¿cómo es? Julián, profe, Julián. Julián al principio. Ya llegué ahí. Eso. Aquí ya hay. Aquí. Entonces, este es el programa que quiero ejecutar. Local maxin. Max igual a proc pesos x, y, z. Y aquí pregunto, si x es mayor o igual que y, entonces z igual a x, y no z igual a y, enter. ¿Cierto? Esa es la definición del max. ¿Cierto? Uy, aquí faltó. Aquí le falta, no me doy cuenta, tanto tiempo no me doy cuenta. Aquí falta como cerrarle aquí un corchete que cierra este de aquí. Ay, me voy a poner así bonito. Bueno, es un corchete que cierra este de aquí. Y luego de definir max aquí, en este lado, entonces la siguiente instrucción es esta. Entonces por eso aquí dividen, vean, la declaración grande se llama D. D de qué está compuesta de un local. Local algo in algo. Entonces D es una sola. Ahora, ¿qué tiene ese local? Tiene max e in, tiene una instrucción que es max igual a proc, ta. O sea, todo esto es una instrucción de 3. Y todo esto es la instrucción, la segunda instrucción ahí de 2. Y a todo esto lo que llaman de 1, que son estas dos seguidas, y D es esta de aquí. Entonces, cuando uno va a ejecutar esta declaración, entonces se tiene que dar cuenta que
lo más externo es local, luego va a hacer una declaración local, va a declarar dos variables, max y c, ¿cierto? Y entonces empieza un estado inicial que es todo eso, no hay ambiente, no hay almacén. Y entonces crea dos variables. En el almacén entonces aparecen dos variables, max asociada a una variable declarativa que no se ha ligado y c asociada a otra variable declarativa que no se ha ligado. Y este es el ambiente, dice, max es el identificador de variable asociada a la variable m, c es el identificador de variable asociado a la variable c del almacén declarativo, y en el almacén declarativo hay dos variables que no se han ligado con nada, que son m minúscula y c minúscula. Ahí es que se ponen los nombres minúsculas en el almacén, pero le ponen el nombre minúscula para decir que a esa variable no le han puesto nada. Luego dice max igual a todo esto. Entonces, se ejecuta este max igual a todo esto. Entonces, cuando se ejecuta ese max igual a todo esto, entonces, mire, queda max ligada con m, como estaba aquí igual, c con c, pero en la variable, en el almacén declarativo, queda que m quedó ligado con proc, y no había nada en el ambiente contextual, y quedó ya, m igual a proc, ya quedó guardado eso, después de ligar max ligado a todo esto. Y ahora quedó por ejecutarse max 35c. Entonces dice, me toca ejecutar max 35c en un ambiente donde max está ligado con m y c con c, y m en el almacén declarativo tiene este procedimiento y c no tiene nada. Entonces va a tener que empezar a ejecutar ese procedimiento. Porque aquí dice max 35c. Entonces hay que ejecutar un procedimiento. ¿Qué se hace para ejecutar un procedimiento? Entonces dice, busque este max que está asociado con m en el almacén. Entonces ya lo encontré. Es este proc. Ah, es un proc. Entonces sí puedo invocar un procedimiento porque max es un procedimiento. Y entonces va a asociar a x con 3, a y con 5 y a z con c. Y dice, en un ambiente donde voy a asociar a x con 3, a y con 5 y a z con c, voy a ejecutar el cuerpo del procedimiento, y el cuerpo es de 3. Entonces, el cuerpo del D3 es un if x mayor o igual que y, entonces tal cosa. Pero cuando él pregunta si x es mayor o igual que y, pues acuérdense que x estaba con el primerito. Max 35c, ¿cierto? X estaba con el primerito, y con el segundo y z con el tercero. Y el primerito era 3, el segundo era 5. Y el tercero era c, que no estaba ligado con nada. ¿Cierto? Entonces, y aquí pregunta si x es mayor o igual que y. Entonces, este x mayor o igual que y va a quedar el resultado aquí en esta variable que es. Entonces, x era 3, y era 5, 3 es mayor o igual que 5, no, entonces va a quedar falso. Entonces, él va a ejecutar este primero, z igual a x. O sea, va a cambiar y dice, tengo que ejecutar ahora es z igual a x. Entonces, en z igual a x, pero x era... perdón, el falso. Como era falso, entonces el segundo, z igual a y. Entonces, como y era, entonces va a quedar c igual a 5. Profe, ahí como para entender un poco, esto que estamos viendo entra también en el quiz de ahora. No, en el quiz no entra nada de esto. No, Ah, el quiz ya. esto es para entender cómo funcionan estas cosas, pero en el quiz entran cosas de más alto nivel. O sea, sí hace parte de lo que hay que leer y estudiar para hoy y de entender, pero en el quiz no hay cosas como estas, no. En el quiz son preguntas más bien de responda A, B, C, D, no hay que hacer procedimientos de esto y nada de esas cosas. Pero es importante que ustedes entiendan esto a la hora de hacer que vayan a correr las cosas y van a hacer el primer taller, ¿de acuerdo? O sea, usted ya estaba preocupado por hoy, pero no se preocupe por hoy todavía. Ahora, ahorita les digo cosas del quiz, tranquilos, que tampoco es... pero lo que digo es que estoy hablando de esto porque Julián me preguntó y quería ver cómo está. No sé si Julián estoy respondiendo a su pregunta, ahora sí.
Sí, profe, hasta el momento estoy entendiendo, ¿Ves? pues, Entonces, eso fue bastante, este. sí. Entonces este fue este. Y entonces este hubiera terminado con, ya no tengo nada más que ejecutar, en M quedó el procedimiento, y lo importante es en el almacén quedó A con 3, B con 5, C con 5, C no tenía nada al principio, y ahora aquí quedó el máximo de los dos, que era el 5. Eso fue lo que quedó ahí. Y ya se ejecutó. Pero este era un ejemplo donde el procedimiento tenía lo de adentro, el cuerpo, el procedimiento hablaba de X, Y, Z, y X, Y, Z estaban declarados como argumentos del procedimiento. Pero muy bien puede pasar cosas como esta que hay aquí. Digo yo, alguien dice, vea, declare Y igual a 5 y ahora declare un procedimiento, se llama Lower Bound, de X y Z, aquí no hay Y mencionado, pero aquí adentro sí mencionan la Y. Entonces, ¿quién es la Y de la que hablan aquí adentro? Es esta que había aquí. Entonces, cuando esto se va a ejecutar, cuando se crea con Lower Bound, ¿con quién queda ligado? Entonces queda ligado con un procedimiento que tiene este cuerpo, pero ese cuerpo tiene cosas que no están ligadas, que no son X y Z. Entonces, ese cuerpo tiene que guardar por aquí en alguna parte a quién estaba ligado Y. Dice, Y es el ambiente contextual. Y estaba ligado a un Y minúscula que quedó en el almacén declarativo y ese era un 5. De manera que el día que alguien vaya a ejecutar este procedimiento, yo sepa que X es el que va a venir en el parámetro, Z es el que va a venir en el parámetro, pero Y lo voy a encontrar aquí. Porque aquí dice que Y lo encuentro ahí. Y eso es lo que hace que un procedimiento sea algo más complejo que solamente los argumentos y el cuerpo. Son los argumentos y el cuerpo más el ambiente contextual. ¿Qué es el ambiente contextual? Es el estado en que estaban las variables mencionadas en el cuerpo que no hacen parte de los argumentos. Eso es más o menos la definición de ambiente contextual. Más o menos, Julián. Sí, profe, quería hacerle una pregunta más chiquitica en el primer ejemplo. Es que en el primer ejemplo, creo ¿Este? que está. No, no, en el anterior a ese, profe. Eso allí. En la parte de la ejecución, a mano izquierda abajo, se menciona un Y igual a 1, X igual a Y, y eso es equivalente a X igual a 1. Pero ese Y no entendí de dónde salió. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué es todo esto? Entonces aquí aparece local x in. Entonces, como es un local, entonces él crea una variable. ¿Sí? Y adentro tiene un x igual a 1, otra instrucción local y otra instrucción browse. O sea que dentro del local hay tres instrucciones, esta y esta. Entonces, él crea, dice, tengo que ejecutar, bueno, o más bien, dice con x igual a 1, entonces me va a quedar x con x minúscula y x es igual a 1. O sea, este es x igual a 1, sí. Y me falta por ejecutar D1 y D2. ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste exactamente? Tú me preguntaste. Profe, pues que yo hice el paso a paso Sí. y en la parte de abajo aparece un Y igual a 1 y no sé ese Y de dónde salió. Yo pensaba que eso Voy, era voy, algún voy, voy. errorcito. Voy. Es que aquí dice, sí, ese Y, que verá, le digo. Ya. Eh, um, sí, ese Y de dónde salió, de verá. Local x en x igual a 1. Entonces cuando ejecutó este x igual a 1,
Yo, Ya, cuando no, estaba ya revisando, le voy a decir qué fue lo que ah, sucedió. dale, listo. Sí, porque cuando yo estaba revisando, yo pensaba que de pronto esa era una referencia externa, No, 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 porque no, no no, se mencionaba No allí. fue no, no. cuando, como las dos instrucciones están unidas, él hace la separación en cada uno de las, el de uno y le pone lo que es el almacén ahí directamente, entonces de pronto se le pone, pues se le puso Y para diferenciar que son dos valores diferentes del mismo procedimiento de uno y de dos. Vean, lo que sucedió fue esto, ya entendí, sí, no, pero lo que sucedió fue esto, es que este x igual a 1 realmente es un azúcar sintáctico, es un azúcar sintáctico. En no Z, todos son identificadores de variables. Entonces, uno realmente, cuando uno escribe uno, realmente no escribe uno. Lo que uno ha escrito es, de hecho, este uno de aquí, esto es como si hubiera escrito x igual a un nombre de variable, llamémoslo y, cualquier nombre podría ser, y luego y, y igual No la única. a 1. O sea, este x igual a 1, él lo interpretó como x igual a otra variable donde está guardado un 1. Y ese es este y que hay aquí. Pero realmente hay que interpretarlo así como está aquí. X quedó en 1. Sino que él, muestra a ver si aquí yo le puedo mostrar en el... Aquí, si yo le dijera a él... No. De hecho, si yo escribo local x igual a 1, ¿cómo le explico yo? Que verá. Cuando yo escribo... voy a escribir browse 12 más 15. Si lo ejecuto, ejecutarlo, escogería hacerle así y decirle que lo ejecute, ¿cierto? Entonces, Profe, yo le tengo una pregunta mientras ahí. bueno, él debería mostrar 27 en el browser, pero realmente este 12 para él internamente es un X, este 15 es un Y y lo que él hizo fue X más Y. Son de esas abstracciones que tiene la máquina, siempre habla de variables, de identificadores de variables, y si no se los ponen, él se los inventa. Profe, ¿podríamos hacer ese browse que colocó allí, traducirlo a lenguaje núcleo, como usted nos dijo, para de pronto ver la Sí, instrucción? pero creo que no va, ¿No? de hecho, no sé si este señor lo vaya a hacer así. Core syntax. Ah, sí, mírenlo, ahí está. El 12 más 15, él dijo, no, primero en una variable guardo el 12, en otra variable guardo el 15, en otra variable guardo la suma de esas dos cosas, y luego si hago browse de esa. Profe, qué pena, ¿para cuánto tiempo está programado el quiz? Ah, Para tenerlo pendiente. ah, Gracias. ya vamos a hablar, pero ya vamos a hablar, démosle tiempo a que resuelvan las dudas. Si no lo puede resolver hoy, lo resuelven mañana, más tardecito, tranquilos, no panda el cúnico, no panda el cúnico. ¿Qué dijo Luis Miguel? Hola, una pregunta ahí. Tenía entendido como que la respuesta siempre era el último argumento del procedimiento, Ajá. sino que ahí veo que es como el primero, si no estoy mal, en esa respuesta. ¿Aquí? Sí, local, la respuesta era es el No, número 1. aquí hicimos un browse. Ajá. Entonces lo último que hizo fue un browse. Sí, digo, al igualar la respuesta es el 1. Él creó tres variables, la 1, la 2 y la 3. Y
Y a la 2 la llamó, la 2 fue la que ligó con 12, la 3 la ligó con 15 y luego la 1 la ligó con la suma. Esa es la pila que mencionaba ahorita, profe, la pila de... Él va haciendo una pila semántica en la que primero hace esto, luego hace esto y luego ejecuta esto. Y luego sí hace el browse. Ok, listo. ¿Sí? Sí, sino que pensé que siempre la respuesta iba a ser como la última. En este caso, el 3. Ah, pero fíjese que la última, ¿en qué sentido? No, o sea, está hablando de orden, pero incluso yo quisiera adicionar que cuando uno utiliza el La última, marcador... ¿tú decías el 3? Sí, Pero la última variable que definió. No, sí, fue la 1. la respuesta es la que venga en la última línea, mejor dicho. Entonces, es una pila, empieza a sacar elementos de la pila. Entonces va... Primero en la pila lo que está arriba y empieza a quitar, Exacto. y ahí para allá va hasta que vacía la pila. Exactamente. Por eso la última que vacía la pila es browse de la variable 1. Así es. Ok, listo. Pero ese orden, profe, es cierto que se puede alterar con el signo de pesos, con el marcador. Ah, la pregunta del pesos no. Entonces la pregunta del pesos es... A ver, venga, les digo. Vamos a hacer una expresión... en pesos. Espera que por aquí no está. Por aquí no hay un ejemplo. Espera, lo busco aquí para no tener que inventármelo yo. Hay uno de un get. ¿Cómo? Hay uno de un get que está como más adelantico, creo. A ver. Más adelantico no. ¿Dónde es que está? No, yo creo que está aquí. No, lo del get está en las últimas diapositivas, exacto, en las últimas. Aquí. Que llaman conveniencias sintácticas. Tan. La marca de anidamiento. Eso. Ah, sí, ese es el get que tú decías. Entonces, este pesos, ¿qué es una expresión? Una expresión es algo que da un resultado. Entonces, por ejemplo, si alguien dice tengo un procedimiento P que tiene tres argumentos y yo lo invoco diciendo Px1 pesos x3, entonces lo que estoy diciendo es que se ejecute el procedimiento llamando a este como quieran llamarlo, pero cuando termine el procedimiento devuelve lo que en este valor, lo que en este identificador de valor haya quedado. O sea, este pesos es como un nombre anónimo de identificador de variable que una vez se ejecute el procedimiento va a devolver esta expresión. O sea, cualquier expresión, cualquier declaración se vuelve una expresión poniéndole un pesos en el lugar donde debió haber un identificador de variable. Y lo que significa no es que ahí no hay identificador de variables, sino que dices, póngale un nombre, le dice a la máquina internamente, ponga el nombre que usted quiera fresco y cuando termine me devuelve lo que hay ahí. Entonces, lo que dice aquí es, si yo tuviera una expresión que fuera invoque este procedimiento que se llama obj con este parámetro que se llama getX, ¿cierto? Y luego de invocarlo haga browseX, entonces yo podría decirle obj get pesos, o sea, en lugar de esta X, poner un pesos, y entonces yo ya sé que esta expresión que antes hacía algo y no devolvía nada, ahora hace algo y devuelve. ¿Qué devuelve? Devuelve lo que había aquí. Es como aquí había una X y yo puse un pesos, entonces devuelve esa X, el valor que había allí, que era el que después yo quería hacer browse. Entonces más bien le hago browse a lo que devuelva esto. Es una manera de hacer azúcar sintáctico, de escribir más corticas las cosas. Eso es lo que significa esa marca de anidamiento pesos. Pero no es algo esencial que vamos a trabajar aquí, o sea, no es que, digamos, esos son dos detalles de lo que aquí llaman pasar a un lenguaje, de un lenguaje núcleo a un lenguaje práctico, porque lo que dicen estas transparencias al final
es que un lenguaje núcleo tiene muy poquitas instrucciones y que en la vida real uno necesita más cosas para escribir más cómodo. Entonces, para escribir más cómodo, entonces empiezan a hacer abstracciones lingüísticas y dicen, mira, cuando escribe, que en lugar de escribir todo esto, usted puede escribir así cortico y no tiene que escribir tan largo. O que en lugar de, siempre son conveniencias sintácticas, que en lugar de escribir eso, que en lugar de escribir esto, si uno de no, sino falso, usted puede escribir esto y significa lo mismo. O que en lugar de escribir esto, usted puede escribir esto y significa lo mismo. O sea, el lenguaje práctico tiene muchas más maneras de escribir cosas que el lenguaje núcleo. Ese marca alineamiento era un caso. El otro, en el lenguaje núcleo no hay funciones, pero en el lenguaje práctico sí hay funciones. Pero entonces, ¿qué es una función? Una función es un procedimiento. La única es que es un procedimiento. Si una función tenía n parámetros, el procedimiento tiene n más 1 parámetros, los mismos n de allá y uno nuevo. Y en ese nuevo es donde se va a devolver la respuesta. Y entonces, lo que hace la función es lo mismo que hace esto, solo que lo que tiene que devolver, que es la última expresión, lo que dice es no la devuelva, sino que guarde en R, que es el que venía aquí. Entonces, por ejemplo, la función max xy, que se traduce a proc max xy r, y en R ponga lo que salga de este if. ¿Sí? O más aún, en R ponga lo que salga del lado izquierdo o en R ponga lo que salga del lado derecho. O sea, en el lenguaje yo puedo escribir esto, pero eso en el lenguaje núcleo se traduce a esto. ¿Sí? Y por eso, con solo estudiar qué le pasa a las instrucciones del lenguaje núcleo, yo puedo entender todo el lenguaje de programación, porque cualquier otra cosa lo que hace es traducirse al lenguaje núcleo. Estas cosas de que yo hago Q de F de X1, XN, eso no lo permite el lenguaje núcleo. En el lenguaje núcleo tiene que escribir, guarde en R lo que es F de X1, XN y luego haga Q de R, no sé qué. Pero usted en el lenguaje extendido sí puede escribir eso, porque en el lenguaje extendido hay una manera de entender eso en función del lenguaje núcleo. ¿Mm? Y así con todos los ejemplos que hay aquí. Más o menos, chicos. Profe, pregunta, ¿esa traducción se hace en un paso o como lo estamos viendo aquí, que se hace como en varios pasos? O sea, ya en la práctica. Pues usted no se da cuenta. Eso normalmente se hace en varios pasos. De hecho, se hace, más bien, usted dice cómo se hace la traducción y luego usted se ponga que eso se hace en un paso. Entonces, de proc a fun se hace así, entonces eso funciona en un paso. O sea, pero ¿cómo se programó esa traducción por dentro? Pues la traducción fue traduciendo cosas, porque usted dentro del mismo cuerpo de una función puede tener otras cosas que hay que traducir. Entonces realmente no es un paso, sino son muchos pasos, pero para efectos prácticos es haga de cuenta que se hace un paso. ¿Sí? Ok, listo, profe. Más o menos pasamos por todo lo que hay hoy. Sí, lo que sí, muy buena pregunta me hicieron es si en el quiz pueden aparecer cosas como estas. No van a aparecer en el quiz, no. Cosas como esas de pronto tienen que aparecer, tienen que escribirlas en el informe, no sé si ni siquiera en el informe de un taller tendrán que escribir una cosa de estas, no recuerdo. Hay que mirar. Alguien me ha preguntado por el alcance estático y alcance dinámico. Entonces, ¿cierto que alguien me preguntó eso? No recuerdo. Señor. Y este era un ejemplo en donde uno tenía dos variables P y Q, ¿cierto? Pero luego dentro del cuerpo aquí se describe otra variable Q, ¿cierto? Y luego se invoca a P. Entonces, la pregunta es, cuando se invoca a P, se invoca a este procedimiento que llama a Q. La pregunta es, cuando se invoca a P aquí, ¿se llama a esta Q
o se llama a esta Q que está aquí. Entonces la respuesta es los lenguajes que tienen alcance estático, entonces esta P tiene una Q adentro, que es esta Q de aquí. Entonces dice, esta Q se refiere a esta Q. Y aquí cuando le ponen Q igual a esto, esta Q también se refiere a esta Q. Por lo tanto, esta Q que hay aquí se refiere a este procedimiento de acá, el alcance estático. Si se llamara alcance dinámico, pero los lenguajes de programación por lo general no implementan alcance dinámico porque su semántica es a veces impredecible, entonces el alcance dinámico diría que la Q es la que está definida justo antes de invocar a P, no la que estaba definida cuando se definió P, sino la que está definida justo antes de invocar a P. Ese sería el alcance dinámico. ¿Para qué se usa el alcance dinámico en la vida, en los lenguajes de programación? Por ejemplo, cuando usted utiliza una página web para ejecutar algo y entonces en la ejecución usted lo ejecuta en su computador y no allá en la nube donde encontró esa cosa. Entonces cuando lo ejecuta en su computador, él usa la Q de su computador, o sea, dinámica. Cuando se ejecuta allá en la nube donde se definió eso, entonces es que usted usó la Q donde se definió eso y esa es la Q estática. Entonces hay unos ¿cómo se llama? Unos widgets que se ejecutan en la máquina de uno y entonces ahí se usa alcance dinámico. Pero para efectos de este curso, el alcance que vamos a, aunque el concepto de alcance dinámico y estático se puede preguntar, en el efecto, en los talleres vamos a usar alcance estático, no alcance dinámico. Bueno, dicho todo esto, hicimos un pasón por todas esas cosas, gracias a unas preguntas. Les quiero hacer aclaraciones para que no haya lugar a dudas. Aquí les estoy compartiendo el curso, ¿cierto? Entonces, según el curso, hoy hay un quiz que es declarativo, el 16 de febrero, tal. Bien, entonces los quizzes están hechos para tener 2 intentos. O sea, usted hace su primer intento y cuando quiera hace su segundo intento. Cada intento es de máximo media hora. Para hacer su intento, usted simplemente pues va pasando por ahí, le va respondiendo, y cuando le va a hacer el segundo intento, él creo que no le va a dar las respuestas buenas y malas del primer intento, pero es que no me acuerdo, creo que le va a dar las que le quedaron buenas, pero no le va a decir en qué le quedaron malas las que le quedaron malas. Y la idea con esto es que usted simplemente se cuestione sobre ciertas cosas y si no las ha visto bien, las alcance a mirar para que las pueda responder bien. Obviamente no tiene 5 horas para responder el quiz, sino media hora para responder cada intento. Entonces usted puede hacer un intento y si no le quedó muy bien, estudiar un poco sobre las cosas para poder hacer el segundo intento y que le quede bien mejor. ¿Listo? Profe, ¿cuántas preguntas son? No me acuerdo, pero hace por ahí 8. 8 preguntas, yo creo, 7 preguntas. Arriba dice 13, profe. Ah, ¿dónde dice 13? Bueno, entonces, bueno, sí, es que este quiz lo tenía dividido en 2 pedacitos, pero en este curso lo hacemos en uno solo, y entonces, bueno, pero este es el único quiz más largo, los otros más corticos. Pero son preguntas nada complicadas. Pero yo lo hago con intentos para que ustedes pierdan el susto con el primer intento y en el segundo intento lo hagan muy bien. Si en el primer intento no lo lograron hacer tan bien. O sea, profe, que la segunda nota es la que queda, no es la máxima de las 2. No, se queda la segunda. Es la segunda, ok. Otra cosa que es importante. Cronograma. Según el cronograma, el próximo 22 de febrero, ustedes deben entregar el primer taller declarativo. Por si acaso no lo han, me imagino que ya lo encontraron, ¿cierto? Ustedes ven aquí, dice taller de programación declarativa, hacen clic y ahí les debe salir el taller. Profe, nosotros tenemos un espacio para hablar de este taller, o sea, como para el formato y hacer una revisión, ¿no? O sea, otro encuentro sincrónico, no. Uh-huh. Si tienen preguntas, me las pueden hacer.
aquí, en el chat, en el foro, por donde sea. Si necesitan una reunión conmigo, me la pueden pedir, no hay problema. Pero no hay otro encuentro sincrónico para hablar de esto. Este taller, por eso estoy aprovechando para hablar hoy. Este taller entonces trae un poco de preguntas, de ejercicios. 1, 2, trae muchos ejercicios, muchos ejercicios. El único taller que trae tantos ejercicios es este primero. Y porque es el modelo declarativo, es el más larguito. Entonces, ese taller se califica, es el taller. Cuando nosotros lo vamos a calificar, cuando vamos a calificar el taller, espérense a ver si nosotros entramos a una cosa que se llama... Ah, hay una rúbrica, ustedes la vieron, está asociada a una rúbrica, ustedes la vieron, ahí estaba, ¿cierto? Lo más importante es eso, es la rúbrica. Este taller se califica con una rúbrica. Voy a entrar como... es que si como estudiante no me va a dejar entrar a mí hasta ahí. Pero ahí en la vista que mostró ahorita, al lado de la rúbrica, aquí está. Entonces, hay una rúbrica que es esta. Entonces, ese taller se califica, Mauricio es el que me va a ayudar a evaluar todas estas cosas, es con esta rúbrica. Entonces, cuando ustedes me van a entregar el taller, me van a entregar código OZ, me van a entregar un informe en PDF también. Porque el informe debe responder a todo lo que se pide en esta rúbrica. Si ustedes se van por los niveles 3, entonces usa bien las variables declarativas y sabe operar con ellas sin que se produzcan mensajes de error por mal uso de ellas. No define muchas más variables declarativas que las necesarias, ¿no? Entonces, de esto nos vamos a ir dando cuenta nosotros a medida que vamos viendo los talleres. Los procedimientos compilan y funcionan, todo eso se dan cuenta con el código. Logro usar bien las listas y hay cosas que nos damos cuenta con solo el código que ustedes entienden. Entiende cómo traducir el azúcar sintáctico de la abstracción lingüística al lenguaje núcleo y nos presenta mensajes de error. Ningún programa tiene errores de sintaxis. ¿Vale? Maneja adecuadamente tanto las declaraciones del lenguaje núcleo que suspenden como las que no suspenden. O sea, saben utilizar todas las declaraciones. Modela el problema correctamente, define los estados, el estado inicial, el estado final, el invariante. Para poder mostrar esto, ustedes tienen que ver los videos que tienen que ver con iteraciones y esas cosas. Y entonces, pues hay que hacer más que solamente el código, porque ustedes tienen que definir los estados, el estado inicial. Entonces, en el informe que ustedes van a entregar es donde tienen que mostrar que ustedes manejan a este nivel, ¿sí? Si usted entrega una cosa que corre, pero que no muestra nada de esto, entonces puede terminar diciendo corre, pero no mostró nada de esto. Entonces yo necesito que traten de mostrar estas cosas en el informe, en el PDF. Ser capaz de distinguir cuándo es solución iterativa y cuándo es recursiva. Ustedes en el informe van a tener que decir mi solución fue recursiva o fue iterativa o fue no sé qué, pero van a tener que escribir. No es suficiente con que el código no dice solo yo soy iterativo. Son ustedes los que tienen que identificar que sea iterativo o que sea recursivo. Y entonces hay cosas en esta rúbrica que ustedes tienen que es en el informe donde me van a mostrar que son capaces de hacer esas cosas. Y hay otras cosas que dependen simplemente de haber entregado el código. Entonces, los ejercicios que hay allí son para darnos cuenta, al mirarlos todos, qué tanto ustedes manejan bien los conceptos de variable declarativa, de recursión, de iteración y ese tipo de cosas. Y nosotros al final los vamos a clasificar en uno de estos niveles para cada uno de ustedes y la suma de todas esas cosas va a dar la nota en el examen, en el taller. ¿Más o menos? Eso en cuanto al taller. Pero si tienen una duda explícita del taller, porque ahorita vamos a dedicarnos al quiz, y me la quieren mandar en la semana, o la mandan Mauricio y yo vamos a estar listos a responder todo lo que tenga que ver con el taller. Mauricio está aquí para ayudarnos con el taller, con los temas que tengan del taller. Mauricio Muñoz, que está aquí con nosotros. ¿De acuerdo? ¿Quién me va a preguntar? Yo, profe, Diego, profe, es que he estado viendo, por ejemplo, en calificaciones y los dos primeros ítems. Sí, uno es la encuesta para estudiantes del curso, no sé, dice 31, y la otra dice encuesta sobre el conocimiento del lenguaje de paradigma, dice 10 de febrero, y a mí a los dos me parecen faltantes. Eso es No pasa nada, normal. no pasa nada. Listo, profe, gracias. Eso era algo que yo ya lo miré, yo lo tengo ahí creo que los mandé. Yo les mandé a ustedes lo que ha sido la encuesta y los resultados, se los mandé en el foro.
Entonces era para que ustedes supieran, era para que todos supiéramos más o menos qué habían contestado, cómo están ustedes, y ustedes se miraran con respecto al grupo, cómo están. Pero eso no tiene nada que ver con evaluación, no es evaluable. Entonces, si no me lo alcanzaron a contestar, no lo contestaron, no va a pasar nada. ¿Listo? Entonces, mi propuesta es que entren al quiz. Profe, María Paula preguntó algo por el chat. Ay, no he visto, qué pena, voy a mirar. Es que aquí suenan cosas, yo nunca sé de dónde suenan, ¿verdad? ¿Cuál es el código? Ay, muy buena pregunta, María Paula, gracias por entrar. Ya me olvidó. El quiz tiene todos los quizzes tienen una clave. Y entonces, ya les voy a mandar la clave por aquí. Un segundo, la tengo que recordar. Y les voy a mandar la clave por el chat. Hola, profe, buenas noches. Profe, es que yo estaba preguntando acerca de la clave del quiz, pero si de pronto nos puede extender un poquito el tiempo más, por favor. No, venga, no, el quiz es media hora a partir del momento en que empiecen, no se preocupen. Ok. Y una vez terminen, tienen una segunda oportunidad que no tiene que ser ahorita mismo, puede ser mañana, puede ser más tarde, puede ser después de que revisen eso, no tiene que ser inmediatamente. ¿De acuerdo? Vale, profe, gracias. El tiempo está extendido desde ya, no se preocupen. No se preocupen. Y si no lo quieren empezar ahorita porque tienen un afán, porque nos cogió lo tarde, y van a empezar más tarde, van a empezar mañana, no hay problema tampoco. O sea, el quiz es en el momento en que ustedes estén más cómodos para hacer el quiz. ¿Cómo se llama? Sugerido que sea en los tiempos que ponemos aquí para que vayamos al tiempo, pero si ustedes manejan sus tiempos, puede ser mañana, puede ser esta noche, más tarde, como quieran. Les voy a pasar eso sí, ¿cómo se llama? La clave, porque si no, no pueden presentar. Profe, es que o sea, la preocupación de María Paula es que se había mencionado de que pasadas unas fechas se iba a empezar a hacer unas penalizaciones de uno al día. Suponga que no lo hace hoy, lo hace mañana y lo hace perfecto, pues me voy a sacar 5, sacar 4,9. Eso es lo mismo, porque la penalización es de una decimita por día. O sea, si se demoran 10 días, máximo pueden sacar 4, pero no se van a demorar 10 días haciendo este quiz, eso sí les puedo asegurar. Eso simplemente son motivaciones para que lo hagan, ojalá lo hagan hoy mismo, eso sí. Pero son motivaciones, no son obligaciones. Ya les voy a decir la clave porque la estoy buscando. Yo creo saber cuál es, pero no la encuentro. Caramba, ¿dónde está la clave de esta cosa? Es que no estoy en el quiz, ya sé por qué no lo encuentro. Ya voy para allá, Quiz. Profe, yo le iba a preguntar una cosita. Pregunte. Para el informe que hay que presentar del lenguaje que se va a analizar, no hay la posibilidad de un ejemplo que no tenga que ver con ningún lenguaje que ya se haya escogido, como pues para que no lo vayan a coger de trabajo final, sino como para guiarnos. Voy a buscar uno y se los comparto. Listo, profe, muchas gracias. Muy buena idea, voy a buscar uno y se los comparto. Entonces, ya les voy a mandar aquí por el chat. La clave. Ahí la tienen. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Yo puedo estar hasta las 8:30 aquí, si tienen alguna duda, alguna cosa. Y ya después nos desconectamos y cada uno acaba.
¿De acuerdo? Si quieren empezar ya, si no quieren empezar ya, no empiezan ya. Yo me quedo hasta 8:30 por si acaso tienen alguna duda que yo pueda resolver.
Profe, consulta. Ya que está la clave del quiz, ¿estamos a la espera de algo? No, señor, no estamos a la espera de nada. Digo, entonces para detener la grabación, para que no quede. Qué buena idea, me había olvidado. Tienes razón, qué pena. Gracias.